el Verbo era con Dios. Antes que fueran creados los tronos, los dominios, los principados y las potestades superiores, antes de que fuera creado el ejército de los cielos, antes que fuesen creados los ángeles, el Verbo era con Dios. Él es antes que todas las cosas. Aleluya. Él es el Verbo de Dios. Y esto es algo muy importante que debemos entender. Porque luego nos preguntan por ahí. Algunos dicen que el nombre de Dios es Jehová. Otros dicen que el nombre de Dios es Jesús. Otros dicen que el nombre de Dios es Jesucristo. Aleluya. Pero el nombre de Dios, amados hermanos, debemos entender que no se puede expresar en ningún idioma humano, porque Él habita en luz inaccesible. Santo su nombre. Él habita en luz inaccesible. Él es todo poder y toda sabiduría y todo amor. Pero en las Escrituras nosotros encontramos que Él, cuando apareció al siervo Moisés, apareció a través de un ángel, porque fue un ángel el que apareció con Moisés en la zarza ardiendo. Y le dijo: ve delante de Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. ¿Se acuerdan la historia? Y dijo Moisés: bueno, y cuando me presente delante de Faraón, ¿quién dijo que me envió? ¿A quién dijo que de parte de quién voy? ¿Quién me envió? ¿Qué voy a decir a Faraón? Dile: yo soy, me envió. Yo soy el que soy. Esa fue la manera de Dios presentarse a Moisés, que entendemos que era un ángel el que apareció a Moisés, porque él es más grande que un ángel. Un ángel no puede contener la gloria de Dios. Los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios. El único que puede contener la gloria de Dios es el Verbo de Dios, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Por eso es de que nosotros encontramos que el propósito de Dios es de llevar muchos hijos a la gloria de Dios. Porque el Verbo de Dios se va a glorificar. Dios glorificará su nombre al traer muchos hijos a la gloria, al traer muchos hijos en la semejanza de Jesucristo. Él, antes del principio de los tiempos, antes que fuesen creados los mundos, Dios se conoció a sí mismo en el Verbo de Dios. Él se conoció a mismo y conoció su nombre en su resplandor, en el Verbo de Dios. Al decir Dios, yo soy, en la expresión eterna de su conocimiento, Él confiesa su nombre para sí mismo. Él dice: yo soy. La expresión del conocimiento de Él mismo es yo soy, pero no es una expresión en ningún idioma humano. Pero a Moisés se le enseñan palabras humanas para que él pueda tener algo de entendimiento que Dios nos está enseñando a través de Jesucristo. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. Esto es lo que Jesucristo viene a darnos. Esto es la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo, aleluya, es darnos a conocer el nombre de nuestro Padre Celestial,
darnos a conocer el nombre del autor de todas las cosas, del autor de todo lo que existe, del creador de lo visible y lo visible y lo invisible. Porque todas las cosas fueron creadas por medio del verbo de Dios. Amén. Todo fue creado por medio del Hijo de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Y todo lo hizo por medio del verbo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo hizo conforme a su propósito, el cual Él tuvo al conocerse a sí mismo antes de la fundación del mundo, antes del principio de los tiempos. Él tuvo el conocimiento de Él mismo y Él se conoció todo amor, todopoderoso, y Él se conoció como Padre de multitudes. Aleluya. Y Él reveló este aspecto de su nombre al patriarca Abraham. Cuando Dios trató con Abraham, lo llamó y fue tratándolo con él, y conocemos la historia, y en toda esta historia de Abraham nosotros tenemos enseñanza de parte de Dios, de lo que Él va a hacer, de lo que ha hecho y seguirá haciendo. Nombre, gloria, aleluya. Y cuando Dios al patriarca Abraham, porque se llamaba Abraham, y después llamó Abraham. Abraham quiere decir Padre enaltecido, y Abraham quiere decir Padre de multitudes. Dice la palabra que Él, Dios, eterno Dios, el único Dios verdadero, dice, no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es único, Dios verdadero, y no hay Dios fuera de Él. Pero lo que Él va a hacer es que Él va a traer muchos hijos a la gloria. Amén. Porque dice en Efesios que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, hemos escuchado algunas definiciones, muchas de ellas dicen es un don inmerecido, es algo que recibes sin que lo merezcas, es una dádiva que es gratis, que no tienes que pagar algo. Tiene su aplicación esta palabra, pero la explicación plena de la gracia de Dios la podemos entender por la Escritura, por lo que revela Dios en su obra, y no se explica de otra manera la gracia de Dios, sino la operación de Él impartirse a su creación, de Él darse a conocer a su creación. No se revela la gracia de Dios y no se expresa la gracia de Dios si Él no se da a conocer a su creación. Tan grande es el amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. ¿Y qué es la vida eterna? Dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Esta es la vida eterna, el conocimiento de nuestro Dios. Esta es la vida eterna, el conocer el nombre de Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué desea Él? ¿Qué le agrada a Él? Esa es la vida eterna, el tener comunión con Él. Esta es la expresión de la gracia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Fíjense qué tremendo, hermano, porque no se realiza el amor de Dios sin esta acción. Dios puede darle a su creación muchas cosas, pero si no hace Él esta operación, no se satisface su amor y no se expresa su gracia y su naturaleza. Amén. Y Dios va a mostrar a su creación su amor y su gracia.
Bendito el nombre del Amén. Señor. Aleluya. Dice el Salmo, Él ha engrandecido su palabra y su nombre sobre todas las cosas. Amén. Aleluya. No hay cosa más grande que el cristiano pueda pedir o pueda desear o pueda anhelar, sino conocer al único Dios verdadero. ¿Cuánto orar a Cristo? Amén. Cuando el cristiano no tiene este anhelo en su corazón, sus oraciones no van a tener un nivel de lo que es un verdadero hijo de Dios. Porque el más grande propósito de la oración nos hace entender que es el conocer el nombre de Dios. El más grande propósito de la oración es que usted y yo conozcamos el nombre de nuestro Dios. ¿Cuánto alaba al Señor? ¿Se acuerdan que en una ocasión los discípulos, nuestros hermanos, los discípulos del Señor, le dijeron al Señor: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Enséñanos a orar. Ellos vieron a Jesús hacer milagros, sanidades, sanar a los ciegos, levantar a los muertos, levantar al paralítico. Le vieron hacer muchos milagros, le vieron predicar mensajes poderosos, aleluya. Gloria a Dios. Y le veían orar y cómo se manifestaba el poder de Dios al pronunciar en una palabra para que ocurriera un milagro. Todo aquello, hermanos, sin duda que interesó a los discípulos aprender. Ellos querían aprender a orar porque veían a Jesús orar. Enséñanos a orar. Amén. Como cuando un niño va creciendo al lado de su padre y para el niño el papá es un héroe, hermanos, porque es el modelo que está siguiendo. Y mira que el padre realiza un trabajo, una labor, y el niño, como está aprendiendo, se queda maravillado. Dice: oh, mi papá, ¿cómo es sabio mi papá? ¿Cómo sabe hacer cosas mi papá? O la niña se le quiere caer a la mamá: oh, mi mamá, ¿cómo sabe hacer cosas? Hace pasteles, hace panes, hace postres. Y el niño o la niña que van aprendiendo al lado de su padre empiezan a preguntar: enséñame a hacer esto, papá. Enséñame a hacer esto, mamá. Pues los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Aleluya. Qué bonita experiencia, ¿no, hermanos? Y usted y yo podemos decirle al Señor: enséñame a orar. Enséñame, Señor, a orar como conviene, a pedir como conviene. Porque mientras nosotros no oremos eficazmente, hermanos, nuestra oración no tiene ningún poder. Cuando dice Dios: ayúdanos, ayúdanos, Señor. Entonces vamos entendiendo, hermanos, que el más grande propósito de la oración es que conozcamos el nombre de Dios. Amén. Porque cuando usted ora, usted está siendo como un miembro vivo del cuerpo de Cristo, aleluya. Cuando usted ora con eficacia, usted es un miembro vivo del cuerpo de Cristo, por el cual se suministra el Espíritu de Cristo, aleluya. Usted es un miembro vivo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. ¿Se fijan? La oración hecha eficazmente lo hace usted un practicante de una fe viva. Amén. Y esa fe viva, hermanos, es una fe que le hace a usted ser fiel al Señor. Y es una fe, no estamos hablando de una fe de hacer milagros solamente. Estamos hablando de la fe que obra por el amor. Porque dice la Escritura que usted puede tener fe aún para mover una montaña, y si no tiene amor, nada tiene. Porque esa no es la fe, que es la fe viva. La fe viva es la que lo hace a usted ser fiel al Señor.
que lo hace a usted capaz de seguir al Cordero por donde quiera que va. Amén. Es la fe que lo hace a usted no estimar su vida preciosa por causa de Él. Aleluya. Santo. Esa es la fe que lo capacita para usted conocer el nombre de Dios. Es la fe del Hijo de Dios. Lo hace usted un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Amén, aleluya. Qué maravilloso es esto, hermanos. Santo es el Señor. Vamos a mirar una escritura, hermanos, ahí en el Salmo 138. Ya miramos el Proverbios 28. Cristo viene. Gloria a Dios, aleluya. Es Proverbios 28, 9. Sí, lo tenemos. Proverbios 28, 9. Fíjese qué poderosa es la palabra de Dios. Y el Señor quiere que nosotros seamos un pueblo que seamos llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Porque el Señor está trayendo, acuérdense que el Señor, la obra que Él está haciendo es traer un cuerpo, trayendo un pueblo a la estatura de un varón perfecto, hermanos. Él va a hacer y completar una obra donde Cristo aparecerá y será glorificado en sus santos. Amén. Cristo aparecerá y sin relación con el pecado, Él aparecerá en un cuerpo de hombres y mujeres que le están siguiendo a Él por donde quiera que va. Fíjese que es interesante darnos cuenta que aunque Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad que sabemos que Cristo murió por nuestros pecados? Fue el propicio a nuestros pecados, su sangre nos limpia de todo pecado, pero debemos entender que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Tenemos la propiciación por nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero la sangre de Jesucristo no le va a evitar a usted y a mí, si vamos a estar ahí con Él en gloria, no nos va a evitar el sufrimiento. ¿Cuánto dicen ayúdanos? Ayúdanos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Santo. Pero la fe del Hijo de Dios es una fe tan poderosa que permanece en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de la angustia. La fe del Hijo de Dios permanece firme, como el oro permanece a través del fuego. Amén. No se disipa, no se desvanece, no se evapora. ¡Aleluya! Esa es la fe del Hijo de Dios. Pero usted debe entender esto, porque si no, usted puede ser cautivo de un evangelio diferente y le va a desviar del propósito de Dios. Y usted va a ser hallado como una persona que cree que está haciendo la obra de Dios y no está haciendo la obra de Dios. Usted puede ser hallado como un obrero que cree estar haciendo la obra de Dios y no está haciendo ninguna obra de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque fue extraviado de la palabra de Dios, porque se prestó su oído a la voz del extraño. Y es importante que usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, que nos ha dado el Señor oídos para oír, oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias o a la iglesia del Señor. Amén, aleluya. No lo que dice el hermano Gerardo o el hermano Omar o el hermano de la radio. No. Eso, si usted no escucha lo que dicen los hombres, eso no le va a traer ningún problema. Pero sí le va a traer el problema si usted deja de oír lo que el Espíritu está hablando a su pueblo. Amén. Gloria a Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces miren, vea aquí en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 9, dice, mire qué poderosa escritura, qué poderosa es la palabra del Señor. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Dice que tremendo, ¿eh? ¿Qué es abominable? Es abominación. ¿Qué es abominación? Abominación es algo que causa un rechazo violento, que causa repulsión, causa asco, repugnancia. Eso quiere decir abominación, es algo corrupto, es algo extremadamente desagradable. Santo es el Señor. Al olfato de Dios. La oración del justo, la oración eficaz, la oración de los santos, dice la Escritura que es como un incienso agradable al olfato de nuestro Dios. Pero la abominación es algo que causa repugnancia, asco, repulsión. Eso es abominación. Eso dice la Escritura que es la oración de aquel que aparta su oído para no oír la ley. ¿De cuál ley está hablando? Pues claro que la ley de Dios, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros estamos aprendiendo que el más grande propósito de la oración es que conozcamos el nombre de Dios, porque a través de la oración usted participa de su poder, de su naturaleza y de su propósito. Hay cosas que Dios va a hacer sin que nadie se las pida. Él hace salir el sol para el justo y para el injusto. Él sustenta a su creación. Pero hay cosas que Él va a hacer solamente si hay un pueblo que lo está pidiendo. Y hay un pueblo que está orando conforme a la voluntad de Dios. Hay un pueblo entendido, hay un pueblo que Dios ha despertado. Y Dios quiere a usted y a mí despertarnos en el espíritu de la oración. Una oración más profunda, una oración más eficaz. Porque vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder. Y todos necesitamos ser enseñados. Usted y yo necesitamos ser enseñados aún más acerca de la oración. Amén, aleluya. Más. Enséñame, Señor, a orar. Y lo que el Señor está hablando en esta hora es que el propósito de la oración es, el más grande propósito de la oración es de que usted conozca el nombre de Dios. ¿Qué les dijo el Señor cuando le pidió a sus discípulos, enséñanos a orar? ¿Cómo les dijo él? Cuando oréis, ¿cómo comienza la oración? Dice, cuando oréis, oréis de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos. Primer aspecto de la oración es que usted y yo estamos entendiendo que somos parte de un cuerpo de muchos miembros. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Dios así lo ha previsto, así lo ha planeado, que usted y yo seamos perfeccionados en un cuerpo de muchos miembros. Por eso la oración es Padre nuestro. Aunque personalmente es nuestro Padre. Pero Señor, Dios mío, Padre mío. Pero cuando usted pronuncia Padre nuestro, usted está haciendo una oración corporal. Usted se está identificando en un cuerpo de muchos miembros. Y entonces usted debe de saber que usted no debe orar solamente por su propia necesidad, sino debe de sobrellevar las cargas de los demás, para que se cumpla así la ley de Cristo. Amén, aleluya. Dice la palabra, es necesario que cada quien lleve su propia carga, pero que sobrellevemos la carga los unos de los otros para que se cumpla la ley de Cristo. Esta es la ley de Cristo.
Si usted cierra su oído a esta ley, su oración es abominable. ¿Se fija? El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable. Si su oración es una oración que solamente piensa en su propia necesidad, usted debe entender que su oración es abominable. ¿Cómo puede ser eso? La Biblia, estamos viendo que la Escritura lo dice. Si su oración, si usted aparta su oído para escuchar la ley, su oración es abominable. Y parte de lo que la palabra enseña para que se cumpla la ley de Cristo es que usted lleve su propia carga y sobrelleve la carga de los demás. Ahora, usted debe entender que no puede usted sobrellevar las cargas de los demás si no es capaz de llevar su propia carga. Amén, aleluya. Si usted no tiene un tiempo para orar y presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, usted no puede ser un intercesor por los demás. Porque el sacerdote tiene que ofrecer ofrendas por su propia necesidad y luego por los del pueblo. Amén. Esto es lo que el Señor nos está enseñando. Padre nuestro corporal, Padre nuestro, aunque es mi Padre, aunque es su Padre personal, pero en conjunto la oración es Padre nuestro que estás en los cielos. Él está por encima de todo poder, de todo principado, de toda la creación. Él está en el trono. Él no habita en una imagen de yeso, en una imagen de papel. Él no habita ni siquiera en una oración prefabricada, como muchos dependen de oraciones. Y si quieres que esto Dios haga, tú haz esta oración. Y si quieres que esto, que un buen trabajo, haz esta oración. Y la gente que no conoce al Señor se hace de estas recitaciones. Y creen y les prenden hasta veladoras, ¿verdad? Porque son cosas que están en ignorancia. Pero Dios no quiere que usted y yo estemos en ignorancia. Dios quiere que usted ore en el Espíritu. Que usted entienda que Jesucristo ha resucitado. ¡Aleluya! Que Jesucristo es el sumo sacerdote. Que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y Jesucristo está dentro de nosotros. Nombre, gloria, aleluya. Porque luego tenemos unas ideas que nos fabricamos en nuestra mente. Mire, hermano, cuando dice la Escritura que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, porque Él resucitó como espíritu vivificante. Él resucitó siendo el primogénito entre los muertos, el primero de una nueva creación. Él es el primogénito de muchos hermanos. Él es el segundo hombre. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es celestial. Este es Jesucristo, el sumo sacerdote. Él es hombre, pero no un hombre terrenal, sino es un hombre espiritual, el primero de muchos hermanos. Y Él es mediador entre Dios y los hombres. Ahora, este oficio que Él está realizando ahorita como mediador, no es como nosotros a veces lo pensamos. Dios está de aquel lado y yo estoy de este lado y Jesucristo está en medio de los dos. Yo le digo a Jesucristo, Jesucristo le dice a Él. Dios le dice a Jesucristo y Jesucristo me dice a mí. Un intercesor, ¿verdad? Como de un lado a otro. No, hermanos. Dios está dentro de Jesucristo. Nombre, gloria, aleluya. Y Jesucristo está en Dios. Amén, amén, aleluya. Y Jesucristo está dentro de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aunque Él está en los cielos, Él habita dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero aún no somos llenos de la plenitud de Dios. Ahora hemos recibido las arras de nuestra herencia, pero el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Sí, amén, aleluya. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, porque el Espíritu es el Señor.
Cuando usted oye la voz del Espíritu Santo, usted está oyendo la voz de Jesús y está oyendo la voz de Dios. Aleluya. No hay otra voz. Amén. Amén. Porque en Él habita la plenitud de la deidad. Entonces entendemos que la oración eficaz del justo obra poderosamente. La oración del justo obra eficazmente. La oración del justo eficaz obra poderosamente. Aleluya. Porque eso es lo que Jesús viene a enseñarnos, hermanos. En este tesoro se encuentran todos los tesoros de la sabiduría. En el misterio de Dios y Cristo. Natanael le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto? El que me ve a mí ha visto al Padre. ¿No creéis que mi Padre está en mí y yo estoy en Él? Cuando venga el Espíritu, dice, entonces conocerán que mi Padre está en mí, yo estoy en mi Padre y yo estoy en vosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Jesús le dijo a Natanael y a sus discípulos, a sus compañeros: tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto, ellos en ese momento no pueden entender lo que Jesús estaba diciendo. Lo iban a entender hasta que recibiesen el Espíritu Santo. El Señor está diciendo: no se trata cuánto tiempo pueda yo estar con ustedes. Dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto. Porque el Señor pudiera haber durado 4, 5, 6, 7, 10 años más. Y aunque Él estuviera 50 años con ellos, no iban a poder comprender lo que Jesús les estaba diciendo. Porque ellos necesitaban nacer del Espíritu. Necesitaban recibir el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros, lo que hemos creído en Jesucristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces entendemos estas cosas, que estamos en Cristo, Cristo está en nosotros y en Cristo habita Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el nombre de nuestro Señor! Siempre. Aleluya. Entonces, hermano, vamos a entender. Si usted quiere que su oración sea un honor grato, yo quiero hacer que mi oración sea un honor grato ante Dios. Yo debo de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Para comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén, amén. Y ser renovado en el espíritu de mi mente. Esto es lo que significa que tengamos oídos para oír. Vamos al Salmo 40, hermanos. Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Salmo 40. Dice: pacientemente esperé a Jehová